Primero la atención, el servicio. ¿Qué tal este gobierno con el problema de los pasaportes? Les tocaba venirse a Colombia, pagar pasajes para venirse a Colombia. O sea, es que yo tengo que este gobierno, yo quiero ser su generala. Quiero poner autoridad en este país que lo pide a gritos. Quiero tener esa mano firme y ese corazón grande que un día nos devolvió patria. La reforma pensional es para dejarnos sin ahorro. El que ahorró y no le alcanzaron las semanas para pensionarse no le devuelven la plata. O sea, están locos. O sea, lo que te entregan es una mensualidad de a pedacitos. No, señor, además mi ahorro es mío, no es de los gobiernos de turno. No le pertenece a los estados, es mío. Además hay un problema, es que la pirámide se invirtió, hay menos jóvenes, sí. Están teniendo menos hijos, la gente vive más tiempo. Entonces hay que empezar a pensar en alternativas de ahorro que además no me pueden obligar a mí a poner mi plata en Colpensiones y en el Estado. Yo la pongo donde me dé la gana. Muy buenas noches para todos, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lado del mundo. Hoy estamos aquí hablando a calzón quitado y mire, tremenda invitada. Si con alguien hay que hablar a calzón quitado, es con María Fernanda Cabal, una caleña de Raca y Mandaca, que la hemos conocido en posturas de oposición, posturas radicales, fuertes, y últimamente en posturas también más, digamos, de mujer. ¿Por qué, María Fernanda? Porque estamos como en una postura un poquito diferente a las campañas pasadas. Yo siento que es un momento de autoridad. Si usted no imparte autoridad, no consigue el orden y el país está desordenado. Patas arriba. Pero además, llevado al extremo por una personalidad anarquista, como la de Petro. A él le gusta destruir. El anarquista ve que todo el orden que hay que implosionarlo. Siempre le parece que lo que está mal, pero jamás construye. Entonces es una mentalidad de destrucción muy peligrosa. Si no ponemos orden, aquí no habrá país. Así de sencillo. Ya todos los colombianos hemos visto el proceso Petro, pero este podcast que es Hablando a Calzón Quitado, y lo hablamos para el exterior especialmente, en el exterior se comenta mucho que el gobierno anterior realmente hizo una gran labor para que Petro fuera presidente. La gente votó muy molesta por las posturas de Iván Duque con su reforma tributaria. Entonces, digamos que Petro es una consecuencia. Hablando de Petro y hablando de todo este caos que va a dejar, si usted es presidente de Colombia, que sería la primera mujer presidente, con E, como a usted le gusta, de Colombia, en los primeros 100 días de choque, ¿cuáles van a ser esas políticas que van a parar este caos que traemos? Vamos a recibir este país como un enfermo casi terminal que está en la unidad de cuidados intensivos. Horrible. Y a ese enfermo hay que darle un tratamiento inmediato. Lo primero que hay que hacer una vez posesionados, similar a lo que hizo Trump con sus 300 órdenes ejecutivas, es sacar un decreto tumbando todos los decretos anteriores que atentan contra la propiedad privada y el libre mercado. Empezar a cortar las amarras del sector productivo. La única forma de generar prosperidad en un país es con las empresas privadas, no con exceso de Estado. Y han cerrado históricamente, ¿cuántas, senadora? Pero no, pues es que creo que van más de 200.000 empresas. Es un horror lo que ha pasado en Colombia. Nosotros nos preciamos de que el tejido empresarial en Colombia, el 90% es de pequeñas. Eso es gravísimo. Si hay ausencia de grandes, significa que estamos más expuestos los trabajadores a no tener sostenibilidad en el empleo, a que mañana se cierre. Entonces, usted lo primero que hace es que le da un respiro y empieza a tumbar todos los decretos y a hacer los proyectos de ley para tumbar los artículos que los gremios del sector productivo te dicen que no los dejan crecer. Paralelamente, de 19 ministerios a 13 y se podrían convertir en 10. Usted adelgaza el tamaño del Estado, reduce el gasto público, que es corrupción, y usted inmediatamente transfiere ese beneficio a la reducción de la carga tributaria y fiscal de las empresas. Pero cuando le hablamos a la gente, al señor que pela chontaduro, a la señora
que está en la plaza de mercado, al maestro, al funcionario actual de esos ministerios que usted dice que hay que recostar, entonces, ¿qué le decimos para generar esos empleos? Porque son muchos. Lo que pasa es que me estás hablando de una población que es 55% informal, la de los chontaduros, ¿no es cierto? El maestro de obra, salvo que esté contratado por una empresa Por a la eso, que pero le los empleados exijan. de los ministerios, si Sí, se pero cierran, no. estamos A ver, hablando de no. cuántas... Uno tiene que entender cuándo es el trabajo del sector productivo, que es el sector real, que genera inversión y produce riqueza y se pagan no solo el sueldo, sino salud y pensión. Y cuando el puesto es una corbata, lo que se llama burocracia, que son puesticos de 3 meses que no dan estabilidad laboral, que los dejan 2 meses sin empleo, porque son los puestos que usa la clase política para mantener a la gente esclava. María Entonces lo que hace Fernanda, es que transfiere. dicen que Petro está pagando con los recursos una cantidad de personas, incluso muy jóvenes. ¿Eso es un delito? ¿Un presidente puede coger el dinero del Estado y pagarlo así de a millón a las Pues, primeras líneas? Esto es... pero es que esa es otra cosa. Petro lo que ha hecho es aumentar la burocracia, que repito, no te genera riqueza. El burócrata es un cargo para calentar una silla que a veces no alcanzan las sillas. Hoy dicen que usted va al ICA y no caben las sillas. ¿A quién afecta? Al usuario. Usted llega a pedir un permiso porque está en la ley y tiene una duplicidad de funciones que tiene que justificar el que calienta la hora silla. No puede ser. Hay 1000 funciones duplicadas en el Estado. Entonces, si usted piensa que es que porque lo reducimos dejamos a gente sin empleo, no, es que lo que hay que producir es empleo real. ¿Cómo? Quitando cargas tributarias y fiscales, hay que bajar el IVA del 19 al 16, hay que acabar el impuesto al patrimonio, que es una grosería. O sea, usted hace un esfuerzo y compra un apartamento y lo clavan. Además, muchas veces con impuestos confiscatorios que te toca prestar plata para pagar el impuesto de tu casa. Es más fácil entonces vivir en arriendo. Todas esas acciones contradicen la capacidad de crecer un país. Y el mejor ejemplo es cómo creció Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Ellos su carga no supera el 25%. En Colombia es el 60%. ¿Para dónde se va ese tributo? Para que el gobierno gaste en lo que no debe gastar, en vez de la vía terciaria, en vez del acueducto, en burocracia innecesaria. Entonces, para que entienda la gente que menos Estado hace que la gente sea más libre, menos leyes, tumbar las leyes malas, hace que la gente pueda producir riqueza y es informal, hay que buscar formalizarlo. ¿Cómo? Haciendo atractiva la formalización. No despidiendo a la gente que dice, no, yo me formalizo, entonces ya me van a empezar a sancionar, o la DIAN, o depende del negocio, ¿quién me va a sancionar? El Estado. El Estado se volvió un garrote contra la persona natural, contra las sociedades. Entonces no hay un estímulo para la generación de riqueza. Además, el informal no cotiza pensión, ni paga salud. Esa reforma pensional, ¿qué haría usted con esa reforma pensional tal como está? La reforma pensional es para dejarnos sin ahorro. El que ahorró y no le alcanzaron las semanas para pensionarse no le devuelven la plata. O sea, están locos. O sea, lo que te entregan es una mensualidad de a pedacitos. No, señor, además mi ahorro es mío, no es de los gobiernos de turno. No le pertenece a los estados, es mío. Además hay un problema, es que la pirámide se invirtió, hay menos jóvenes, Sí. están teniendo menos hijos, la gente vive más tiempo. Entonces hay que empezar a pensar en alternativas de ahorro que además no me pueden obligar a mí a poner mi plata en Colpensiones y en el Estado. Yo la pongo donde me dé la gana. Ojalá la oferta privada fuera más amplia. Deberían venir a Colombia fondos internacionales acreditados, que sepa que uno no lo van a robar. Y usted escoge, usted decide. Uno puede Pero decir. claro, en ese fondo grandote es donde quiere meter la mano el gobierno Petro. María Fernanda, las personas, digamos que cuando uno habla de María Fernanda Cabal, incluso con muchos hombres, usted genera un poco de
prevención. Hay mucha gente que dice, no, es que ella es muy fuerte y en este momento no estamos para una ultraderecha. En Colombia existe la ultraderecha, usted es tan fuerte que nosotros aquí lo que pretendemos para que los colombianos en el exterior conozcan es a María Fernanda Cabal, también mamá, esposa, empresaria y política es una de sus facetas, pero ¿por qué la gente piensa o por qué hay como ese tema en donde muchos en este momento de la politiquería, los corrillos dicen, no, ella es maravillosa, pero es que es muy fuerte? ¿Qué se le dice a esa gente? Que la percepción los está engañando, porque la percepción termina siendo la realidad propia y está cargada de prejuicios. Muchos repiten como loros, ultra, extrema, así le dicen a Santiago Abascal, a Jair Bolsonaro, a Donald Trump. No existe la extrema derecha, existe la extrema coherencia. Cuando usted defiende principios y valores y ataca lo antinatura, porque los progres acabaron con la civilización occidental, o sea, normalizaron lo anormal, ahora el anormal es uno. Y si usted no desenmascara eso y se para enfrente defendiendo su familia y sus niñitos, estos salvajes van a acabar con todo. Ahí estuve viendo un muchachito de 9 años que Donald Trump lo puso a hablar porque le tocó enfrentar su colegio contra el adoctrinamiento donde les decía que su sexo dependía de sus emociones. Y el niñito yo dijo, yo soy una persona creyente en Dios. Casi lo acaban con el bullying, los compañeros y el colegio. Por Entonces, cierto, ya que tocas ese tema, Donald Trump retornó la Biblia a los salones de clase y también dijo que hay 2 géneros y un casillero para otro, cualquiera que sea su decisión. ¿Usted qué opina de eso? pero es que se llama sentido común. La biología marca si usted es masculino o femenino. Cromosomas XX y XY. El problema es la mente. Si te querés creer perro, gato, pues sí tenés un lío, ¿no? Y eso no es normal. Hay un problema que se llama disforia de género. Ahora, eso no significa que uno vaya a lapidar a la persona que tenga ese lío, pero resuelva el rollo. No me imponga su problema, su enfermedad, como si fuera normal. Hablando de este tema tan complicado para los colombianos en el exterior y para mí que vine a hacer estas entrevistas, vi en el noticiero a un ministro de la Igualdad con barba y bueno, hace alegoría de que tuvo o que ha tenido muchas enfermedades de transmisión sexual y que le gusta que le digan ministra, pero tiene barba. ¿Colombia está preparada para esto? ¿Esto es un abuso? ¿Esto, usted cómo No, lo percibe? no solo no está preparada, sino que es una estrategia de desmoralización de la sociedad. Okay. Lo que ha hecho Petro es nombrar en cargos de alto prestigio, como ser uno ministro, a personas que no tienen las competencias, ni el conocimiento, ni la experiencia. Totalmente distinto a lo que haría una persona con su empresa. Usted no nombra al más vago de sus hijos o a su hermano borrachín para que le maneje la empresa o le administre la herencia, ¿no es cierto? Ah, ¿por qué en el Estado sí? Porque a Petro le da risa. A Petro le gusta hacer daño. Es como Sí, una venganza. es como... una rabia por su propio problema. Tiene un problema gravísimo a mi juicio de identidad. Problema que se mezcla con la psicopatía. Es un tipo narciso, mitómano. Pero es que como, o sea, siempre cayendo en los mismos patrones de los gobernantes que les gusta promover el degenere. Primero, Ministerio de la Igualdad. Eso es lo más estúpido que yo he oído en mi vida. Primero porque nadie es igual a nadie. Usted es igual frente a la ley a los ojos de Dios. Todo el mundo tiene el ADN distinto. Segundo, un poco de vagos que les gusta rumbear y disfrazarse. ¿Qué es lo que están haciendo por la gente? Más bien coja ese presupuesto y présteselo en crédito a la gente más pobre, crédito pagable. Condónele los intereses el primer mes, o sea, haga otras cosas. En nuestra Constitución, en nuestra ley no existe algo contra un gobierno inmoral, porque lo que decía un abogado prestigioso que invitamos a Miami es que era un gobierno con el artículo 109 por la indignidad, pero la inmoralidad se permite desde la cabeza de un país. Eso, es que ¿cómo funciona eso? Que Petro rompió
todos los patrones posibles y nosotros nos dimos cuenta. ¿Pero es una agenda o es...? No, es una agenda. Es una agenda, pero ok. Por supuesto, a ver, a mí me ofende, así como a los mamertos todos los ofende, no, a mí me ofende que vaya a poner en un viceministerio de la mujer a un hombre. A un hombre que se cree mujer. Puede pintorretearse, hacer lo que se le dé la gana y ponerse tacones. Sus cromosomas seguirán siendo X y Y. O sea que las mujeres somos tan incompetentes que le tocó poner a un trans, cubano además. O sea, es que se burlan de las mismas mujeres a las que les mienten, diciéndole que nos protegen. Mentira, no protegen a nadie, solo quieren engrosar sus billeteras. María Fernanda, yo quiero preguntar ese tema de Petro, si sabíamos que era un guerrillero, no sé si indultado, pero guerrillero, si sabíamos que tenía pues un background tan oscuro y tan complicado, ¿por qué Juan Pueblo, porque el señor, insisto, el del Chontaduro, la señora, etcétera, etcétera, votaron por él? Pero no solamente eso, los burgueses de caviar, que dicen los de izquierda de caviar, votaron por él. ¿Cómo es posible que la gente pretendiera que iba a haber un cambio con una persona que traía ese pasado? Por la capacidad de la comunicación que desarrolla la izquierda, que es asertiva, es emocional, es precisa y convierte en la mentira en verdad. Acuérdese que ellos son los reyes de los mitos y leyendas y de distorsionar la verdad de la historia. Por eso construyen la memoria, porque la memoria es deleznable, es frágil. No usan fuentes fidedignas de la historia. Y eso lo hacen en el mundo, igual hicieron en España con el centro de memoria y siempre lo manejan los mamertos y los progres. Las pobres víctimas de la guerrilla aquí y allá terminan haciendo fila para nunca ser reconocidos. Es una agenda. Es una agenda que incluye premiar el vago, desconocer el mérito, exaltar el degeneramiento como modelo y usar las causas justas y pervertirlas, como las causas de las minorías étnicas, en general la causa ambiental, animalista, y las pervierten, porque al final ellos son personas enfermas espiritualmente y su misión única y exclusivamente es destruir. Hablando un poco de la inmoralidad, tampoco se había visto en Colombia que una primera dama, pues digamos, se fuera para Europa y volviera precisamente a las cárceles. Esto es parte de este juego, esto es parte de esta agenda, esto qué cosa es que no la logramos como leer. No entiendo por qué tenía que ir a una cárcel cuando hay tantas evidencias que Petro ganó con el apoyo de los extraditables y las visitas de su hermano y el exalto comisionado de paz a las cárceles, como la picota. Por eso se denominó el pacto de la picota. ¿A qué venía ella a las cárceles? ¿Están extorsionados por haber recibido mucho dinero? ¿Tienen pruebas los extraditables del dinero que dieron? ¿A presentar credenciales? No, ¿a qué? De pronto es una exigencia. Tiene que venir ella, me supongo yo. Así como Benedetti amenazaba a Laura Sarabia con la plata que habían dado, no propiamente empresarios, decía en su audio, es una visita bastante extraña y genera suspicacia. Yo oí esta mañana a un periodista que decía con mucha razón que si era una labor de visita a los presos humanitaria, ¿por qué no visitaba a esos soldados quemados vivos por unos criminales que debían ser neutralizados y dados de baja? Ah, no, como se disfrazan de campesinos, entonces tienen derecho a secuestrar, a asesinar soldados, a degollar policías. ¿Hasta dónde nos llevaron? ¿Hasta dónde destruyeron la capacidad de respuesta de la fuerza pública? Es que llega un momento en que usted dice, aquí no hay Estado, aquí no hay nada, en ningún país del mundo pasa eso sin una respuesta contundente de la fuerza pública. ¿Y por qué sucede? Porque nos inundaron de coca. ¿Y por qué nos inundaron de coca? Porque aquí todos aplaudieron como focas el acuerdo de La Habana que arrodilló el Estado colombiano. Y porque hubo otros que hoy se hacen los bobitos y quieren ser candidatos. Cómplices. En el 2016 busquen el acta del Consejo de Política Criminal donde se inventaron que el glifosato daba cáncer, cuando ustedes lo usan hasta para el jardín de la abuela. Y para el café, y para el azúcar, y para todo. Lo que te estoy diciendo es que hubo un amarre. Las historias
van creando decisiones judiciales. Y hoy la forma de erradicar es exponiendo las piernas y la vida de soldados y policías y erradicadores. Eso no lo soporta el mínimo sentido común y consideración si este país tuviera sentido moral y conciencia moral. Y memoria. Memoria y tribunal de la conciencia moral, para no ser tan bobos, tan pendejos, para dejarnos llevar. La derecha cobarde tiene buena culpa. Por eso tu pregunta fue importante cuando me dijiste ¿por qué votaron? Si aquí la gente votó por la propaganda de la izquierda y por rabia social. Porque sí es cierto que la inequidad y la brecha es muy grande, pero la culpa es de la clase política. Y esa misma clase política les demostró que más ladrones son los mamertos que los demás que también roban. La impunidad es el peor cáncer que tiene Colombia, porque para mí la impunidad es la mamá de la corrupción, por supuesto. La impunidad de la... Si no hay justicia, usted termina haciendo Entonces, justicia por en mano su propia. gobierno, la impunidad, ¿en qué escala de importancia está? Toda, porque sin justicia no hay paz. Así de sencillo. Pero mira, yo me refiero, por ejemplo, este chico que asesinó a Miguel Uribe, para mí un sicario en otro país sería juzgado como un adulto y aquí es un pobre bebé que es pobrecito. No, aquí entonces casi no lo es, vuelven pues de pañales. o sea, ese caso, el caso de los bandidos, de los narcos parados en la tarima, que claro, uno ve eso cuando vives y uno dice, pero Colombia se enloqueció, ¿qué rayos es lo que está pasando? ¿Qué rayos es lo que está pasando? ¿Cómo ganó Petro? ¿Usted Bueno, cree que ese tarimazo no es que están apretando a Petro? Si es que Petro los convenció y seguramente le dieron mucha plata para su campaña y no les cumplió. A algunos les está bloqueando la extradición hasta que se aguante Trump. Que ese no tiene pues punto medio. A propósito de Trump, vamos a ver a Maduro crudo, a Maduro cocinado, a Maduro muerto, a Maduro en qué condiciones. A ver, vamos a ver a Maduro. Ay, yo no sé, pero yo te digo que América Latina tiene que extirpar ese cáncer del narcosocialismo del siglo XXI. Lo de Bolivia es admirable que pasaran a segunda vuelta los de centro derecha y derecha. Yo conozco a Tuto. Ninguna encuestadora dio ganador. Aquí puede pasar igual. Va a pasar igual. Vamos a darle una derrota aplastante a izquierda ladrona, izquierda mentirosa, que abusó y engañó mucha gente llena de necesidades. Yo tengo una pregunta política para María Fernanda Cabal. Nosotras las mujeres estamos promoviendo Mujer Vota Mujer. Después de 215 años de vida republicana, nunca hemos tenido presidente mujer. ¿Eso es machismo? ¿Eso es pereza? ¿Eso es ignorancia del género? ¿Eso qué rayos es? Nosotros hemos tenido unas luchas en distintas sociedades por ser reconocidas, sin lugar a dudas. ¿Dentro del mismo partido? La va a meter en problemas. Más, ¿Dentro del mismo no, partido? más en general, no es solo en política. No, pero hablando es en de las política. Competencias, o sea, no, la mujer le ha tocado ganarnos, luchar. Vea. Pero es que, a ver, yo hice una vez un estudio de las constituciones políticas de Colombia editando un ensayo de Álvaro Tirado Mejía y lo que aprendí, aquí solo votaban los hombres mayores de 26 años casados y con propiedades, las mujeres éramos peor que un perro. Con el tiempo es que hemos ganado derechos, lo que pasa es que al final yo siento que los hombres nos tienen miedo. Por eso siempre inventaban historias de brujas, porque había que someter a la mujer por la fuerza de la mujer. Usted quita a la mujer del hogar y el hogar se acaba. Por eso, hoy Colombia reclama una mujer. Esa es una percepción que las lideresas en el exterior, y hemos tenido muchos conversatorios, hemos llegado a la conclusión de que llegó la hora de un cambio, un switch de clavija, y qué maravilla sería que la dadora de vida, la que organiza la casa, la que tiene el poder, es decir, en la sociedad, en la familia, pudiera gobernar este país. ¿Cómo se siente María Fernanda Cabal para asumir esa presidencia y poder decir, presente, vamos a cambiar este país, trascender, dejar eso como un legado? ¿Cómo se siente? Siento la experiencia de mi vida. Y la experiencia de mi vida, además de todo, es de haber sido empresaria. Yo conozco las dificultades y la minucia.
Yo trabajé como directora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía. Yo conozco la sociedad criminal y las falencias de entidades como la Fiscalía, que se vuelve el reflejo de la sociedad criminal. Yo conozco el país de regiones. Yo conozco la grandeza de ser un país multicolor. A donde vos vas son regiones divinas. Te vas para Sucre, te vas para Córdoba y uno dice, pero ¿qué es este regalo de la naturaleza? De pronto acá en la sabana, te vas a Cajicá, o sea, es un sueño y además la gente, el fenotipo es distinto, que eso también nos vuelve una población mucho más diversa. Somos distintos en nuestros rasgos físicos. La gastronomía es una sensación. El problema es que los malos son muy malos y los buenos son muy pendejos. Nos dejamos llevar por esa minoría perversa. Entonces yo siento que la mujer hoy tiene la fuerza, tiene el poder. Colombia está en esa expectativa de ver una verdadera transformación de país a través de quienes somos más honestas, más disciplinadas y protegemos. Nosotros cuidamos, nosotros conservamos, nosotros queremos entregar ese corazón que afinca los deseos del hombre, nuestra pareja, a volverlos ese pilar donde se construye la estructura sólida del país que nos merecemos. Nos merecemos vivir mejor y no nos merecemos tener de opción el exilio. ¿Sabe cuánta gente se ha ido en estos 3 años de Petro? Más de 1,5 millones de 2.400.000 personas. A propósito de eso, somos más de 7 millones de colombianos en el exterior. Y este podcast que estamos haciendo, Hablemos a Calzón Quitado, tiene como objetivo visibilizar frente a la nación a los 7 millones de personas que por la razón que fuera tuvimos que emigrar o nos fuimos del país un día. Mucha gente piensa aquí que el colombiano que viene del exterior está con casa, carro y beca, y hay algunos que sí, pero una gran mayoría no, porque se fueron vendiendo aquí la moto, la casita, y cuando llegan a los dólares volaron y empieza la tragedia del migrante, en donde quiero, y lo he dicho en todos los podcasts, hay mucho muerto, mucho suicidio de colombianos, el abandono, la soledad, la indiferencia, la tristeza, el no trabajo, el 10 trabajos para poder pagar una pieza, en fin. En contrapeso, somos el cheque más grande que le entra a la nación. Gracias a las remesas, el país no está hundido en la bancarrota. 14.000 millones de dólares anuales están entrando en remesas que representan el 3% del Producto Interno Bruto. Dicho eso, María Fernanda, en su gobierno, ¿cuál es el compromiso? Y esto está quedando grabado para que lo vean desde Sydney por todo el mundo. ¿Cuál es su compromiso como presidente de Colombia con los colombianos migrantes? El primer compromiso es que quienes hagan la agenda son ustedes mismos. Hay que cambiar el horario laboral consular, que es una vergüenza, un atropello contra el trabajador. A veces les toca ir lejísimos, horas, porque viven en otro lugar y cerraron los señoritos, muchos hijos de personalidades, cerraron a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. El horario laboral tiene que ser igual al horario laboral de Colombia. Lo primero es la atención, el servicio. ¿Qué tal este gobierno con el problema de los pasaportes? Les tocaba venirse a Colombia, pagar pasajes para venirse a Colombia. O sea, es que yo tengo que este gobierno... No te digo las citas que se demoran de 4 a 8 meses, pero tú sabes que la razón de eso es el software que tiene más de 30 años, no, tiene 28 parches, o sea, remiendos, y obviamente no lo han cambiado. Hemos hecho 172 denuncias, María Fernanda, 172 denuncias en donde caen a un hoyo infinito porque sí hay respuesta de que lo van a revisar y la siguiente respuesta es que lo van a volver a revisar. No les importa, porque no, por eso. No les importa. Entonces, la pregunta del millón es, nosotros, para empezar, no tenemos política migratoria. Lo que existe es una mesa de 2 patas que no se sostiene y entonces no hay una política integral. En su gobierno, con su apoyo como presidente del país, ¿nos vas a ayudar a sacar nuestra política migratoria?
Es que la tienen que diseñar ustedes, que Está son los de la diseñada. experiencia. Está diseñada, María Fernanda. Se la entregamos a Duque, que la tiró por entre un tubo. Se la entregamos a Rodolfo, y bueno, no ganó. Y obviamente este gobierno, en vez de apoyar al No, este gobierno migrante, sepultó. ahorita ya dijo Petro que cualquier persona, otra vez, que está en condición de desconocimiento total, puede irse a funcionar a un consulado cuando es de las cosas más complicadas de manejar, porque son temas de huellas, son temas de identidad. Entonces él le quitó también ahora la carrera diplomática a quienes Pues han quemado claro, las porque la pestañas. gente que lo sigue a él es la gente que no tiene la acreditación. María Fernanda, pero entonces, ¿cómo decirle, con qué lenguaje, con qué palabras a la gente que todavía hoy es petriste, petrista, No, pero Petro es que arrepentido? lo Esa que hay gente que tiene esa... decirle es que ¿Hay redención? reflexionen porque los engañaron y los usaron y les usaron su resentimiento, su rabia, muchas veces justificado, otras veces no, pero los usaron y les dijeron que les iban a resolver los problemas y los estados no te resuelven, te complican la vida. A ese migrante yo le daría un tratamiento especial porque ese migrante siempre sueña con volver. Siempre. En su corazón está, después de tantos años, voy a poder comprar mi apartamento y mi casa. Acuérdese la labor que hicieron grandes constructoras de aquí en ferias para lograr que tuvieran su casa a su regreso y en el entretanto le podían dar casa a su familia. Eso hay que volverlo a incentivar, porque eso es una exportación de servicios inmobiliarios que usted tiene en Colombia y está recibiendo dinero del exterior. El problema, por ejemplo, notarial, que usted tiene un lío y tiene que sacar una escritura que tiene un registro Una civil. postillada vale más de $100. Pero es que no puede ser, no puede tener esos precios, no puede ser. Pero además otra cosa que le cuento a usted, que es la tragedia de un Estado que no quiere modernizarse y la tecnología nos va a patear. En la nube deberían estar todos los papeles y documentos respecto a los ciudadanos, así como su reporte médico, ¿cómo se dice? Cuando usted tiene la billetera digital, tener ahí todo. Pero usted tiene, cuando usted va a un médico que le dice, muéstreme su historia clínica, en la nube. Sus antecedentes en la Procuraduría, en la nube, en la Contraloría, en la nube. Y el mismo Estado es el que los tiene que bajar, no ponerlo a usted a voltear nuevamente como la cabra de Sábados Felices. En la nube usted puede consultar en línea con la notaría la necesidad que usted tenga, con la Superintendencia de Notariado y Registro, consultar esa necesidad. O sea, aquí la necesidad de software que son sencillos, eso no es un misterio, es un software de información básico que hay que introducir. Tienen es que escanearla e introducirla. Es lo que se le debe dar a ese migrante. Nosotros en el exterior pensamos, y lo hemos comentado con muchos líderes, que muy chévere el cheque de los 14.000, muy chévere el voto de cada 4 años, y después, chao pescado. ¿Cómo hacer para que esa coordinación no quede en un simple sueño? ¿Cómo hacer para que de verdad el gobierno visibilice la necesidad de los colombianos en el exterior? Pero ese es un compromiso. O sea, grabado está, María Fernanda, presidente, pero es que además se es un compromete con los pero colombianos. además no cuesta. Es más fácil ayudar a organizaciones allá que prestan un servicio, porque hay gente que como misión atienden el que llega, los orientan. Es más fácil apoyar organizaciones que crear una estructura burocrática. La burocracia no es empleo. Tienen que entender esa diferencia. Mucha gente conocí yo en Nueva York y New Jersey que hacían atención al que llegaba. A veces no les cobraban, a veces les cobraban muy poquito. Y empezaban a tener reconocimiento en la población. Y ya cuando uno llega, uno tiene referentes, ¿no? El que llegó de alguna población antioqueña o del Quindío, allá tienen sus núcleos de personas y se va ayudando el uno al otro. Pero es que usted en el servicio consular puede tener toda la información que el ciudadano necesita. No existe, no hay un libro dummy para recién llegados, no existe. Nada. La pobre gente es víctima, caen en las garras de colombianos, que por cierto ha incrementado mucho el tráfico de humanos, no de estratos bajos,
sino de estratos altos. Gente que creyó en abogados, le robaron los 500, el millón de sí. dólares y está, Pero son tremendos. abogados que les ofrecen sus papeles. Pero son abogados colombianos. Colombianos que, de que hecho, tienen allá permiso para trabajar. Y para delinquir también, porque ¿sí? ahí están estafando a los colombianos. Ojo, colombianos en el exterior, con esa situación que ya tenemos reportados varios casos. Bueno, vamos a darle un giro al tema de los colombianos en el exterior, entendiendo que el compromiso que hace María Fernanda Cabal, presidente, es prestar atención a las necesidades de los colombianos en el exterior, a la ley migratoria que estamos luchando para que la Cámara, la próxima curul que se logren por los colombianos en el exterior, esa sea su misión. Nos arreglaría la vida demasiado y ya la mayoría de las leyes están trazadas y hechas, pero no se ejecutan porque no están articuladas. Así que hay trabajo para hacer. Vamos a cambiarle un poquito el giro a esta entrevista y vamos a hablar de María Fernanda Cabal, mujer. La María Fernanda Cabal madre, la María Fernanda Cabal que también algún día llora. ¿María Fernanda Cabal algún día llora? ¿Qué la hace llorar? No soy llorona, pero la última vez que lloré desconsoladamente fue cuando las FARC me mataron mis amigos del Chocó, que eran dos líderes, Manuel Moya y Graciano Blandón, y el hijo de uno de ellos. Los citaron para asesinarlos, porque así son de cobardes. Con fusil los bandidos y los otros sencillamente completamente desarmados. Ese día me cambió mi vida, conocí la guerra por dentro y conocí el mal. Y las ONGs que ayudan a lavarle la cara al terrorismo. Ese día que asesinaron a esos dos líderes sociales, usted lloró. Se vino a su casa a llorar, lloró en el baño. Lloraba en todas partes porque cada vez que el recuerdo volvía, se me salían las lágrimas y era incontenible, y mis hijos tienen ese recuerdo. Sus hijos piensan, es decir, ¿usted es una mamá cariñosa, los besuquea o es más bien tranquila? Yo soy cariñosa, pero no soy... Melosa. Melosa, ni besucona. Ok. Las niñas, ¿la relación madre-hija más fácil que madre-hijo o es tranquilo? Todos los temperamentos son distintos. Tengo 4 hijos, 2 hijas que ya tienen hijos, tengo nietos, y 2 hijos. El tercero de mis hijos, varón, se acaba de casar. Me queda solterito el cuarto. Son todos diferentes. Yo siempre me derretí mucho por el tercero, que era todo flaquito, como dicen en Cali, todo entelerido, entonces uno se enternecía. No era mal geniado, era muy calladito, brillante, brillante, pero se demoró en hablar, con una media lengua hasta curiosa. Pues uno como madre lo protege. Había algo ahí. El chiquito es muy cariñoso de grande. De chiquito era mucho más como peleonero y alborotado. Mi hija mayor, un temperamento bravísimo. Ahora que la veo de grande digo, no te acordás de lo que fuiste. Un genio, pero desde bebé. Tenaz. Eso sí, organizaba todos los juguetes en orden. Y la segunda, que era querida y adorable, la dañó la primera. Se dieron. Creo que de grandes no se pegan porque no se pueden pegar. Pero qué relación tan compleja. María Fernanda, ¿cuántos hermanos? 2 hermanas. Somos solo 3, yo soy la menor. Esto se llama Hablemos a calzón quitado. Y hay otra pregunta que todos me escribieron en el WhatsApp. María, pregúntale. Pepe Laforí está haciendo un papel en el gobierno actual. ¿Eso la perjudica? ¿Eso la incomoda? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿O eso por qué se dio? No, él ya no está. No está, en ninguna mesa. Él estuvo porque Gustavo Petro, que eso hay que reconocérselo, su audacia, uno no se atreve porque uno cada decisión que toma empieza a medir cómo es el impacto, A, B, C, entonces terminan haciendo cosas, a él le importa un carajo. Entonces le dijo en un congreso ganadero en Barranquilla, le mandó razón con Laura Sarabia y le dijo que quería que estuviera en la mesa del ELN. Oh, sorpresa, para mí, la mesa del ELN, con esos viejos sociópatas, asesinos. Nosotros llamamos al presidente Uribe
Y Uribe le dijo, es mejor estar que no estar. Claro, toda decisión tiene un costo. Él es un hombre serio, un hombre mayor, un hombre de un gremio que le ha tocado enfrentar todo tipo de rotulaciones, porque no solo pusieron secuestrados y muertos, sino que después les tocó toda la aplanadora de la propaganda mediática de la izquierda. Siento que él lo hizo como un servicio al país, pero que era una comunicación que no terminaba por conectar. Alguna vez me dijo, hay temas que ellos no entienden, de economía, ni de finanzas públicas, hay temas que no tienen ni idea. Creen que tienen derecho porque sí, y con su discurso de hace 60 y 70 años, o sea, no maten más gente. Para mí se volvió un asunto irreconciliable, porque yo soy de una sola pieza, yo no mudo de piel. Cuando me vas a ver brincando de un partido a otro partido, no me vas a ver así. Y eso es lo que yo genero en la gente, confianza, incluso hasta en el adversario político. Lo que yo le digo, saben a qué atenerse, lo que yo digo lo cumplo. Ese día que tiraron unos tatucos a una base militar en Arauca y mataron y hirieron unos soldados, yo dije, yo no lo soporto. O sea, me puede, no lo soporto. Los hombres son mucho menos emocionales y más racionales que uno. Allá duró otro poco hasta que vino otro ataque. Mi hijo Juan José le decía, ¿qué hace usted allí, papá? No tiene por qué estar allí. Hoy no está. Hoy no hay ninguna mesa. Ya salió un gordiflón de esos a decir que otra vez. Claro, ya están popochos de billete. Son el ejército de ocupación de Venezuela en Colombia. O sea que en un gobierno de María Fernanda Cabal no hay procesos de paz. La paz se impone, no se negocia. Ese es mi lema. Bien. Yo quería preguntarle por temas de partido. La única vez en mi vida, y yo he trabajado en política desde Virgilio Barco, la única vez en mi vida que me fui al baño y me tuve que contener y se me aguó el ojo en las elecciones pasadas del Centro Democrático, cuando usted, con esa potencia que traía, sí, con esa fuerza, no quedó. Y nosotros todos en el exterior pensamos, o sea, nos llamábamos unas con otros, con todos, era una desilusión muy grande. Para terminar con un candidato que a la postre nos dejó sin candidatura del partido de gobierno, con las consecuencias que hoy tenemos. Es decir, no nos vamos a lavar las manos a decir que eso no fue con nosotros. Ahí hubo muchas cosas. ¿Cuál es la garantía para que en esta ocasión no se repita y se deje un poco? Yo siento un poco de machismo, ¿no? Yo siento un poco de machismo dentro del partido. O sea, ¿por qué no una mujer? Tenemos 3 candidatas, ¿por qué no una mujer? Porque es necesario hacer como más lucha. ¿Cuál es la garantía de que usted en esta ocasión, si gana, sí va a ganar? Y no le van a hacer quites. Sí, no van a hacer ninguna triquiñuela. Yo recuerdo muy bien hace 3 años, porque la única que estaba en la conversación, como se llama la lectura de redes, con Petro era yo tenía una empresa mexicana que me daba la información. No había nadie más. Era primero yo, con Distancia Paloma, después Alirio, Rafael Nieto, de último Oscar Iván. Cuando queda él, la decepción fue tan grande que la gente se alborotó en redes, eso empezaron a insultar, duraron casi una semana. En el partido hubo quienes llegaron a creer que era que yo dirigía las redes. Ojalá uno hubiera tenido esa capacidad, no, las redes no se mueven así por un direccionamiento. Mucha gente se salió del partido, no regresó al Dentro partido. de ellos yo. Mucha en el exterior, Todos. pero que sienten nostalgia y dicen, si queremos a Uribe, no queremos estar en el partido, o estamos muy, muy resentidos, pero si usted es, voto por usted. Me ha pasado en mis viajes, impresionante, no solo a Estados Unidos, a Europa, que me ven, me encuentro con alguien en Madrid y me dice, yo voté por usted, a usted la sacaron, yo me salí del partido, yo no quise saber nada, pero si vuelve voto. Entonces nosotros tenemos una masa crítica de gente que está convencida de esta candidatura. Eso lo tenemos que mover. ¿Qué pactamos?
que se haga una encuesta con la mejor encuestadora del mundo. Tenemos que organizar las preguntas. Esa encuestadora es Atlas Intel, que es la única que dio ganadora a Trump, ¿se acuerdan? Sí. A Milei, Sí. al gobernador de Antioquia. Y quien quede de los 5 se prepararía para ser candidato único del Centro Democrático, ir a marzo a la consulta pública abierta, donde irán otros candidatos. Y hay otras consultas de otros partidos. Hay una pregunta que tengo para María Fernanda Cabal. Bueno, el Centro Democrático tiene 3 mujeres y tiene 2 hombres. Entró el señor Miguel Uribe Londoño tomando las banderas de su hijo. Pero hay unos como satélites, me refiero a algunos abogados que hoy día están como muy interesando, como calando en la comunidad, tanto de los colombianos en el exterior como aquí. Y se han tomado fotos con el expresidente Uribe, han hecho como triquiñuelas, para usar su palabra, y entonces la gente se confunde. ¿Cómo lograr entender esos juegos políticos? Yo siento que el miedo del colombiano, tanto en el exterior como el de aquí, hace que sea proclive al engaño, a la confusión o a la propaganda. Similar a lo que hace la izquierda cuando les vende el horror y ellos ofrecen el paraíso, que termina siendo pues el suicidio. Entonces, ese miedo produce que candidaturas de distinta índole, no solo de abogados, distintas, que sean reactivas, que se muestren muy a lo Rodolfo, que le funcionó, quieran convencer. Y hay personas que precisamente por esa ansiedad terminan arrimándose a la propaganda. Y entonces, ¿cuál es el antídoto para que la gente no caiga ahí en esas Mira, redes, en esas telares de araña? Siempre van a caer en las telas de araña porque la política se mueve con emociones. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle a ese público que la trayectoria no se improvisa y las convicciones que no se negocian no son de la noche a la mañana, son de tiempo atrás. ¿Cómo ha sido el comportamiento de cada candidato? ¿Qué te ofrecen el abanico de candidaturas? La derecha, centro, centro izquierda, izquierda. ¿Cuál es esa oferta? ¿Quién te dice la verdad? Yo sé que es difícil decirles sean más racionales que emocionales cuando la política es como los partidos de fútbol. Sin embargo, aquí estamos apostando por un país en el 2026, que una mala elección puede hacernos perder. Entonces, los pies firmes con tranquilidad, que hay muchos candidatos, eso se va a decantar, la izquierda también está toda en pleito y conflicto, esto se va a decantar. Y ustedes piensen en quién es la persona con más experiencia en el sector privado, en economía, en conocer la fuerza pública, en conocer la realidad de la historia de la violencia política en Colombia y en saber quién es más capaz hoy, quién dice la verdad y a quién ustedes le confiarían el futuro de ustedes, de sus hijos, de sus nietos y los que viven afuera. Todos tienen familiares aquí. A María Fernanda Cabal no le va a temblar la mano para cascar, para ir a por estos bandidos, las bacrines, clanes, disidencias. ¿Cuál es el plan? El plan es restituir a los mejores hombres de la fuerza pública que Petro echó para restablecer la inteligencia. Excelente. Volver a trabajar con el Estado de Israel, que es el que sabe enfrentar el terrorismo. Trabajar de la línea de los Estados Unidos. O sea, ¿usted está planteando una alianza con Israel? Pero por supuesto. Okay. Es que Israel es el que más capacidad tiene de combate contra esa modalidad que además tiene una metamorfosis. Hoy la criminalidad cambió, traspasa fronteras. Hoy no hay ideología de nada, hoy es traqueterío. Pero en el traqueterío también lo combinan con minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de armas y todo un sinfín de crímenes cuya financiación principal empieza en el sector rural, pero la red de distribución está en las cabeceras de los pueblos y en las ciudades que llega hasta el rincón del colegio o de la escuela de cada niñito o del parque, con la venta, con los jíbaros, con el reclutamiento de niñitos. Ha aumentado 600% el reclutamiento. Entonces, la bandidez, usted la corta de raíz.
Usted tiene que controlar los corredores territoriales que son los mismos. Uribe lo logró en una dinámica de guerra distinta a la de hoy, pero era un ejército deshecho y lo logró rehacer con el Plan Colombia. Hay que hacer el Plan Colombia 2.0. Hay que volver a reincorporar a esos soldados profesionales que ya se pensionaron y se fueron. Ellos quieren a Colombia. Traigamos a los mejores, incluso los que están en Dubái, que ya llegan con dinero. Volvamos a ser el mejor ejército del mundo que nos dio la alegría de rescates como el de la Operación Jaque. Se puede con determinación, pero hay que devolverle el honor a la fuerza pública, que se la mancilló no solo este gobierno, el de Santos también. El de Santos fue un gobierno que terminó con un acuerdo espurio, igualando a la criminalidad terrorista con el ejército y la policía. Y Petro, pues, ni se diga, ni mi sentido pésame cada vez que asesinan militares y policías. María Fernanda, en el exterior se inscriben para votar, nos inscribimos para votar 1,5 millones de colombianos. Cuando llega la época electoral, solamente 380,000 votamos. Muy poquito. De esos 380,000, 360,000 por la curul de los colombianos en el exterior, y por el Senado la cifra es irrisoria. ¿Cuál es el mensaje para esas mujeres que están en el exterior, para los colombianos que están en el exterior, para que esa cifra se triplique y seamos el factor determinante en las próximas elecciones? Yo quiero ser su generala. Quiero poner autoridad en este país que lo pide a gritos. Quiero tener esa mano firme y ese corazón grande que un día nos devolvió patria. Pero de la mano de una mujer, esto se vuelve más interesante. Que esta sea la oportunidad de demostrar que las mujeres sí somos quienes transformamos la realidad para bien. Entonces, queridas lideresas, amigas, compartan este podcast e invitemos a nuestras mujeres de todo el mundo a que Mujer Vota Mujer. Qué dicha para nuestro país que después de 215 años podamos levantar esa bandera y seamos las mujeres transformadoras las que cambiemos este país. Recordemos los ejemplos de Alemania. Después de la guerra, ladrillo a ladrillo, las mujeres reconstruyeron lo que hoy es la Alemania, porque los hombres quedaron muertos, quedaron enterrados, y las mujeres solitas se levantaron. Recordemos Israel, sus lideresas. Hoy día, Italia, tantas mujeres valientes. Hora de que Colombia piense de verdad que una mujer dadoras de vida, tigresas, bravas, pero mujeres honestas, honradas. María Fernanda Cabal, gracias por aceptar este podcast para los colombianos del exterior. Bueno, vamos cerrando este podcast y les quiero presentar esta gorra que me encantó porque aquí dice Equipo Cabal. ¿Qué hacer, María Fernanda, para ser parte de este Equipo Cabal ganador? Bueno, este Equipo Cabal, en mis redes está el código QR para que ustedes se inscriban, se registren. Tenemos por WhatsApp los grupos según la ciudad o el departamento. Empiezan a recibir información y la multiplican, la reenvían, ¿saben? ¿Y en el exterior también? Claro, tengo también un grupo en el exterior, hicimos mucha actividad en campaña, en Weston, en Wellington, en Miami. Falta que vayas a Orlando. Falta ir a Orlando. Tú sabes que Orlando es la segunda ciudad en votación en este momento, ¿no? Impresionante, Impresionante. ¿no? Y iba mucho a New Jersey y a Elizabeth, mucho. Bueno, este Equipo Cabal es el que va a transformar a Colombia. A líderes del mundo interesados en recibir este gorro maravilloso que yo me lo voy a llevar hoy para poderlo lucir. Y como colombiana en el exterior, le digo lo mismo que le han dicho todos. Si usted va, yo me monto en este barco. Así que damos por finalizado este podcast. Gracias, María Fernanda, por estar. Y entonces, ya vieron la gorra Equipo Cabal. ¿Qué hay que hacer para pertenecer entonces al Equipo Cabal? Inscribirse, entren a cualquiera de nuestras redes, buscan el código QR, se inscriben y les empieza a llegar información. Bueno, aquí tienen, vea. ¡Wow! ¡Qué guapa se ve!